El cielo de Lancaster se teñía de gris plomizo, mientras Fenella Ashvale observaba por última vez la mansión que había sido su hogar durante los últimos 15 años. La lluvia golpeaba los cristales de la ventana del carruaje, reflejando perfectamente el estado de su alma. Con 20 años recién cumplidos, jamás imaginó que terminaría desterrada de su propia casa, y mucho menos por la mujer que su padre había elegido como su nueva esposa apenas un año antes de su repentina muerte. «Estás completamente loca si crees que permitiré que sigas bajo este techo», le había gritado Lady Margaret Ashvale esa misma mañana, su rostro deformado por la ira mientras sostenía las cartas que Fenella había guardado celosamente en el fondo de su baúl. «Estas fantasías sobre casarte con un noble solo demuestran tu desequilibrio mental». Fenella había intentado explicar que esas cartas eran simplemente un pasatiempo, cuentos románticos que escribía para entretenerse durante las largas tardes de invierno. Pero Lady Margaret no estaba dispuesta a escuchar. Con un movimiento brusco, había arrojado las hojas al fuego de la chimenea, destruyendo meses de trabajo en cuestión de segundos. «Tu padre puede haber tolerado tus extrañas inclinaciones, pero yo no lo haré», había sentenciado ajustándose los guantes de encaje negro. «He arreglado todo para que te traslades a la casa de tu tía Agnes en Blackpool. Una mujer soltera con ideas impropias no tiene lugar en esta casa, especialmente cuando intento casar a mis propias hijas». El carruaje se alejaba ahora por el camino embarrado, llevándose con él todas las esperanzas y sueños que Fenella había albergado. Sus ojos verde esmeralda, enrojecidos por el llanto, contemplaban el paisaje borroso a través de las lágrimas. Su largo cabello castaño cobrizo caía en suaves ondas sobre sus hombros, enmarcando un rostro que muchos en la sociedad de Lancaster consideraban excepcional, aunque ella nunca había dado importancia a su apariencia. La tía Agnes era la hermana solterona de su difunta madre, una mujer que vivía modestamente en una pequeña casa en las afueras de Blackpool. Fenella apenas la recordaba de una visita fugaz cuando era niña, pero las historias que había escuchado sobre ella no eran precisamente alentadoras. La describían como una mujer amargada y estricta, cuya vida se limitaba a la iglesia y al cuidado de sus gatos. El cochero, un hombre de avanzada edad llamado Jenkins, que había servido fielmente a su padre durante décadas, la miró con compasión a través del pequeño ventanuco que comunicaba con el interior del carruaje. «Señorita Fenella», dijo con voz quebrada, «lamento profundamente esta situación. Su padre se revolcaría en su tumba si supiera lo que esa mujer le ha hecho». Fenella esbozó una sonrisa triste. «No te preocupes, Jenkins. Esto no es culpa tuya. La señora ha ordenado que no regrese hasta mañana», confesó el anciano. «Así que pensaba hacer una parada en la posada del Ciervo Blanco para que pueda descansar esta noche. Es un lugar respetable, y la dueña es amiga mía. La tratarán bien». Fenella asintió agradecida. Al menos podría retrasar un poco más su llegada a lo que consideraba un exilio. El carruaje continuó su marcha por los caminos encharcados, alejándose cada vez más de Lancaster. Tras varias horas de viaje, el agotamiento comenzó a hacer mella en ella, y sus párpados se cerraron lentamente mientras recordaba los días felices junto a su padre. Charles Ashvale había sido un próspero comerciante, respetado en toda la región por su honestidad y generosidad. Tras la muerte de su primera esposa durante el parto de Fenella, se había dedicado en cuerpo y alma a criar a su única hija, proporcionándole una educación que muchos consideraban excesiva para una mujer. Le había enseñado a leer y escribir, le había permitido acceder a su extensa biblioteca e incluso había contratado tutores para que le enseñaran literatura, matemáticas e historia. Fenella había crecido con la libertad de expresar sus ideas y desarrollar su imaginación, algo que Lady Margaret consideraba inapropiado y peligroso. La brusca detención del carruaje la despertó de su duermevela. Habían llegado a una intersección en el camino donde se alzaba un imponente roble centenario. Jenkins se disponía a tomar el desvío hacia Blackpool, cuando el sonido de cascos de caballos a galope los sobresaltó. «Detengan ese carruaje», ordenó una voz profunda y autoritaria. Fenella se asomó por la ventanilla, alarmada. 4 jinetes se aproximaban a toda velocidad, sus capas negras ondeando tras ellos como alas de cuervos. El que iba a la cabeza montaba un imponente semental negro, y a pesar de la distancia, pudo distinguir un rostro anguloso de facciones aristocráticas. «Jenkins, ¿quiénes son?»,
preguntó con voz temblorosa. No lo sé, señorita, respondió el cochero, tensando las riendas, pero no parecen salteadores de caminos. Sus caballos y ropas son demasiado finos. Los jinetes rodearon el carruaje, obligándolos a detenerse por completo. El líder del grupo desmontó con un movimiento elegante y se acercó a la puerta con pasos firmes. Fenela contuvo la respiración cuando el desconocido abrió la puerta sin ceremonias y la observó con intensidad. Era un hombre imponente, de unos 30 años, con cabello negro como el ala de un cuervo y ojos grises como el acero. Su rostro, perfectamente afeitado, mostraba rasgos duros y definidos, como si hubieran sido esculpidos en mármol. Vestía completamente de negro, desde las botas de montar hasta el elegante abrigo de corte impecable, solo interrumpido por el blanco inmaculado de su camisa y corbata. «¿Señorita Fenella Ashvale?», preguntó con voz grave y autoritaria, una voz acostumbrada a ser obedecida sin cuestionamientos. «Sí», tartamudeó ella, súbitamente consciente de su aspecto desaliñado tras horas de llanto y viaje. «¿Quién pregunta por mí?». Una sonrisa casi imperceptible curvó los labios del desconocido. «Percival Ashwick, duque de Thornfield», se presentó con una ligera inclinación de cabeza. «Y he venido a buscarla». El nombre cayó sobre Fenella como un balde de agua fría. Todo Lancaster y sus alrededores conocían al duque de Thornfield, no solo por su vasta fortuna y extensas propiedades, sino también por su reputación de hombre implacable y solitario. Los rumores sobre él abundaban en los salones de la alta sociedad. Se decía que había enviudado en circunstancias misteriosas, que mantenía a su hermano menor encerrado en una de las salas de su mansión, que no toleraba la incompetencia y que despedía a sus sirvientes por la más mínima falta. «Debe haber un error, su gracia», respondió ella recuperando parte de su compostura. «Yo no lo conozco y me dirijo a la casa de mi tía en Blackpool». «No hay ningún error, señorita Ashvale», replicó él con firmeza. «Estoy perfectamente al tanto de la situación en la que se encuentra. Su madrastra ha actuado de forma vergonzosa y no permitiré que una dama de su posición sea tratada de esa manera». «¿Cómo sabe usted?». «Tengo mis fuentes», la interrumpió. «Y ahora, si me lo permite, la escoltaré hasta mi residencia en Thornfield Hall, donde será mi invitada hasta que este asunto se resuelva». Fenella estaba perpleja. ¿Por qué el duque de Thornfield, un hombre que según todos los rumores rehuía de la sociedad, y especialmente de las mujeres jóvenes, estaría interesado en ayudarla? La desconfianza debió reflejarse claramente en su rostro, porque él añadió: «Conocí a su padre, señorita. Charles Ashvale fue uno de los pocos hombres que me trató con honestidad cuando más lo necesitaba. Consideré esto como el pago de una deuda de honor». Jenkins se había acercado, preocupado por la situación. «Señorita Fenella, ¿desea que continuemos hasta Blackpool como estaba previsto?». Fenella dudó. La perspectiva de vivir con su desconocida tía no era precisamente alentadora, pero tampoco lo era la idea de aceptar la invitación de un hombre con semejante reputación. Sin embargo, había algo en la mirada del duque, una mezcla de determinación y sinceridad que la hizo considerar su oferta. «Su madrastra no solo la ha desterrado, señorita Ashvale», continuó el duque, bajando la voz para que solo ella pudiera escucharlo. «También ha comenzado los trámites para declarar que usted sufre de inestabilidad mental, con el propósito de asumir el control total de la fortuna que su padre le dejó en fideicomiso hasta su matrimonio». El color abandonó el rostro de Fenella. Eso explicaría por qué Lady Margaret había insistido tanto en el tema de su supuesta locura. «¿Cómo podría usted ayudarme?», preguntó, sintiendo que el mundo se desmoronaba bajo sus pies. «Tengo influencia suficiente para detener esas acusaciones, pero necesito que confíe en mí», respondió él, extendiendo su mano enguantada hacia ella. «Ella va a arrepentirse de haber intentado destruir su reputación y robar su herencia». Fenella observó la mano extendida del duque. En ese momento, bajo la lluvia incesante, en un cruce de caminos que parecía simbolizar el cruce de destinos en su vida, tomó la decisión que cambiaría su existencia para siempre. Con un movimiento decidido, colocó su mano sobre la del duque. «Acepto su ayuda, su gracia», dijo con voz firme, «pero quiero saber exactamente qué planea hacer». Una sonrisa enigmática se dibujó en los labios del duque, mientras ayudaba a Fenella a descender del carruaje. «Ella va a ser su dama de compañía», declaró con voz potente, dirigiéndose ahora a sus hombres.
Y juntos vamos a demostrar quién está verdaderamente loco en esta historia. La mansión de Thornfield Hall se alzaba imponente entre la niebla del atardecer, como una fortaleza de piedra gris surgida de las entrañas de la tierra. Fenella observaba con asombro las altas torres y gárgolas que decoraban la fachada, mientras el carruaje del duque atravesaba los enormes portones de hierro forjado. Nunca había visto una residencia tan majestuosa y al mismo tiempo tan intimidante. El duque cabalgaba junto al carruaje, su figura erguida sobre el semental negro parecía fundirse con las sombras del crepúsculo. Durante todo el trayecto, apenas había intercambiado palabras con ella, limitándose a dar órdenes precisas a sus hombres y a asegurarse de que avanzaban a buen ritmo. «Bienvenida a Thornfield Hall, señorita Ashvale», dijo finalmente cuando el carruaje se detuvo frente a la escalinata principal. «Mi hogar será el suyo mientras resolvemos su situación». Dos lacayos con librea negra y dorada se apresuraron a abrir la puerta del carruaje y a desplegar una pequeña escalerilla. Fenella descendió con cautela, sintiendo el peso de la mirada del duque sobre ella. A pesar de su situación desesperada, no pudo evitar sentir cierta aprensión. Realmente podía confiar en este hombre que los rumores describían como despiadado. «Le aseguro que estará completamente a salvo aquí», añadió el duque, como si hubiera leído sus pensamientos. «Mi ama de llaves, la señora Winters, se encargará de que tenga todo lo que necesite». Como invocada por sus palabras, una mujer de unos 50 años, vestida completamente de negro y con el cabello recogido en un severo moño, apareció en la entrada. Su rostro, de facciones angulosas pero no desagradables, mostraba una expresión de eficiencia profesional. «Su gracia», saludó con una reverencia. «Todo está preparado como ordenó». «Excelente, señora Winters», respondió el duque. «Esta es la señorita Fenella Ashvale, nuestra invitada. Asegúrese de que se sienta cómoda en el ala este». «Por supuesto, su gracia». La mujer se volvió hacia Fenella con una sonrisa cordial. «Si me acompaña, señorita, le mostraré sus aposentos». Fenella lanzó una última mirada al duque, quien asintió levemente antes de entregar las riendas de su caballo a un mozo de cuadra. «Cenaremos a las 8», informó. «Hablaremos entonces sobre nuestros próximos pasos». El interior de la mansión era tan impresionante como su exterior. Altos techos artesonados, paredes cubiertas de tapices antiguos y retratos de antepasados que parecían seguir a Fenella con la mirada mientras recorría los pasillos tras la señora Winters. El suelo de mármol negro y blanco, dispuesto en un patrón de tablero de ajedrez, brillaba bajo la luz de las lámparas de aceite que los sirvientes comenzaban a encender con la llegada de la noche. «Esta será su habitación, señorita», anunció el ama de llaves abriendo una pesada puerta de roble tallado. «Espero que sea de su agrado». Fenella contuvo el aliento al entrar. La estancia era más grande que todo el salón principal de su antigua casa, decorada en tonos crema y azul celeste, con una enorme cama con dosel, un tocador de caoba, varios sillones dispuestos frente a una chimenea encendida y ventanales que daban a lo que parecía ser un jardín de rosas. «Es hermosa», murmuró, sin poder creer que ese lugar fuera a ser su refugio. «Me alegro de que le guste», respondió la señora Winters con evidente satisfacción. «He ordenado que le preparen un baño caliente y he dispuesto algunas prendas que espero sean de su talla. Pertenecieron a la difunta duquesa». Al ver la expresión de alarma de Fenella, la mujer añadió rápidamente: «No se preocupe, son vestidos que apenas usó». Su gracia insistió en que estarían mejor siendo útiles a alguien que guardados en baúles. Una joven doncella entró en ese momento con varias jarras de agua caliente que vertió en una bañera de cobre situada tras un biombo en una esquina de la habitación. «Esta es Marta», presentó la señora Winters. «Estará a su servicio durante su estancia. Si necesita cualquier cosa, no dude en pedírselo». «Gracias, pero no estoy acostumbrada a tener doncella personal», respondió Fenella, incómoda ante tanta atención. «Insisto, señorita Ashvale». El tono amable pero firme del ama de llaves no admitía réplica. El duque ha sido muy específico sobre cómo debe ser tratada durante su estancia. Ahora la dejaré para que pueda refrescarse antes de la cena. Una vez sola, Fenella se permitió liberar la tensión acumulada durante las últimas horas. Se dejó caer en uno de los sillones y contempló el fuego que crepitaba alegremente en la chimenea. ¿Qué estaba haciendo allí? ¿Por qué el duque se había tomado tantas molestias por ella? La historia sobre la deuda de honor con su padre parecía sincera, pero había algo más, algo que no terminaba de encajar. Tras un baño reconfortante,
Fenela examinó los vestidos que habían dispuesto para ella. Eran prendas de exquisita confección, con telas de la mejor calidad que jamás había tocado. Finalmente, eligió uno de color verde esmeralda que resaltaba el color de sus ojos y se ajustaba perfectamente a su figura. Marta regresó para ayudarla a peinarse, recogiendo su abundante cabello en un elegante moño, del que escapaban algunos rizos estratégicamente colocados para enmarcar su rostro. Cuando terminó su labor, Fenela apenas se reconoció en el espejo. «Está preciosa, señorita», comentó la doncella con admiración. «El duque quedará impresionado». Fenela se sonrojó ligeramente. «No creo que eso sea relevante, Marta. Estoy aquí como invitada, no para impresionar a nadie». La joven doncella esbozó una sonrisa enigmática antes de hacer una reverencia y retirarse. A las 8 menos 5 minutos, la señora Winters volvió para escoltarla hasta el comedor. «El duque es muy puntual y aprecia la misma cualidad en los demás», comentó mientras recorrían una serie de pasillos y salones. El comedor era una estancia imponente, con una mesa lo suficientemente grande como para acomodar a 20 comensales, aunque solo había 2 servicios dispuestos, uno en la cabecera y otro a su derecha. El duque ya estaba allí, de pie junto a la chimenea, contemplando las llamas con expresión pensativa. Al oír entrar a Fenela, se volvió hacia ella y por un instante una expresión de genuina sorpresa cruzó su rostro habitualmente impasible. «Señorita Ashbale», saludó inclinándose levemente. «Espero que haya encontrado cómodos sus aposentos». «Más que cómodos, su gracia», respondió ella. «Son absolutamente magníficos». Él esbozó una sonrisa casi imperceptible y le ofreció su brazo para conducirla hasta la mesa. Una vez sentados, 2 lacayos comenzaron a servir una cena que, aunque no excesivamente elaborada, constaba de varios platos exquisitamente preparados. Durante los primeros minutos, comieron en silencio. Fenela sentía que debía decir algo, pero no sabía cómo abordar los 1000 interrogantes que bullían en su mente. Finalmente, fue el duque quien rompió el silencio. «Debe tener muchas preguntas, señorita Ashbale». «En efecto, su gracia», admitió ella, agradecida por la oportunidad de hablar. «Para empezar, me gustaría saber cómo se enteró de mi situación y por qué decidió intervenir. Mencionó a mi padre, pero sigo sin entender qué tipo de deuda podría tener con él». El duque tomó un sorbo de vino antes de responder. «Su padre me proporcionó capital para una inversión crucial cuando nadie más estaba dispuesto a hacerlo. Era una época en la que mi reputación estaba comprometida debido a ciertos rumores maliciosos. Charles Ashbale vio más allá de esos rumores y confió en mí. Gracias a él, pude salvar varias de mis propiedades y restaurar la fortuna familiar». Fenela asintió lentamente. Eso sonaba como algo que su padre habría hecho. «En cuanto a cómo me enteré de su situación», continuó el duque, «tengo informantes en la mayoría de las casas importantes de la región. Cuando supe lo que Lady Margaret planeaba hacer, decidí que era momento de saldar mi deuda con su padre». «¿Y qué es exactamente lo que planeas?», preguntó Fenela, recordando sus enigmáticas palabras en el cruce de caminos. El duque apoyó los codos sobre la mesa y entrelazó los dedos, mirándola directamente. «Su madrastra ha iniciado rumores sobre su supuesta inestabilidad mental, con el único propósito de controlar su herencia. Mi plan es simple: convertirla en mi dama de compañía oficial». «¿Su dama de compañía?», repitió Fenela confundida. «No entiendo cómo eso podría ayudarme». «Piénselo detenidamente, señorita Ashbale», explicó él con paciencia. «Si yo, Percival Ashwick, conocido por mi intransigencia y mi exigencia de perfección absoluta, la acepto como mi dama de compañía, ¿quién podría cuestionar su cordura? Ninguna persona con problemas mentales podría soportar más de un día en mi presencia, según la opinión general». Fenela no pudo evitar una leve sonrisa ante la ironía con la que el duque se refería a su propia reputación. «Además», añadió él con un brillo de determinación en sus ojos grises, «esto nos dará tiempo para investigar las manipulaciones financieras de su madrastra. Sospecho que no solo ha intentado apropiarse de su herencia, sino que también ha estado desviando fondos de las empresas de su padre desde antes de su fallecimiento». «Eso es una acusación muy grave, su gracia, basada en pruebas muy sólidas, le aseguro», respondió él. «Mi abogado ha estado recopilando información durante meses, y estamos casi listos para actuar legalmente contra ella. Su llegada ha acelerado mis planes». Fenella sintió que la cabeza le daba vueltas. Todo parecía demasiado elaborado, demasiado conveniente. «¿Por qué no me lo contó todo desde el principio?»,
preguntó con cierta desconfianza. Me habría creído si un desconocido la hubiera abordado en el camino, contándole una historia sobre conspiraciones financieras, replicó él, arqueando una ceja. Tenía razón, por supuesto. Fenella guardó silencio, procesando toda la información. Entonces, ¿cuánto tiempo tendría que permanecer aquí, fingiendo ser su dama de compañía? El tiempo necesario para reunir todas las pruebas, respondió él. Quizá unas semanas, tal vez un mes. Mientras tanto, estará protegida de cualquier intento de su madrastra por reclamarla. Y cuando todo termine, ¿qué pasará conmigo? Una sombra pareció cruzar el rostro del duque. Eso dependerá enteramente de usted, señorita Ashbale. Mi deuda quedará saldada y será libre de hacer lo que desee con su vida y su fortuna recuperada. Fenella asintió lentamente. La oferta parecía justa, aunque seguía sintiendo que había algo que el duque no le estaba contando. Sin embargo, en su situación actual no tenía muchas más opciones. Acepto sus términos, su gracia, dijo finalmente. Seré su dama de compañía hasta que este asunto se resuelva. El duque levantó su copa en un brindis silencioso. Bienvenida entonces oficialmente a Thornfield Hall, señorita Ashbale. Mañana comenzaremos a trabajar en la restauración de su nombre y su fortuna. Lo que Fenella no podía imaginar era que, tras esa promesa, se ocultaban secretos mucho más oscuros y peligrosos que los que su madrastra había creado sobre ella. La primera semana en Thornfield Hall transcurrió con una rutina que Fenella encontró sorprendentemente agradable. Cada mañana desayunaba a solas en un pequeño salón soleado. Después, pasaba varias horas en la magnífica biblioteca de la mansión y por las tardes acompañaba al duque en su despacho, donde fingía tomar dictados o catalogar correspondencia mientras él trabajaba. Las cenas eran silenciosas pero no incómodas y poco a poco la tensión inicial entre ellos comenzaba a disolverse. Aquella mañana de marzo, mientras la primavera comenzaba tímidamente a asomar en los jardines, Fenella se encontraba en la biblioteca leyendo un volumen de poesía cuando la puerta se abrió inesperadamente. El duque entró con paso decidido, sosteniendo un fajo de documentos. «Buenos días, señorita Ashbale», saludó con una leve inclinación de cabeza. «Espero no interrumpir su lectura». «En absoluto, su gracia», respondió ella, cerrando el libro. «¿Ocurre algo?» El duque se acercó y depositó los documentos sobre la mesa junto a ella. «Mi abogado ha enviado estos papeles. Son copias de las transacciones financieras que su madrastra ha estado realizando durante los últimos 2 años». Fenella examinó los documentos con atención. Aunque no tenía formación en contabilidad, su padre le había enseñado lo básico sobre los negocios familiares y no tardó en comprender la magnitud del fraude. «Esto es», murmuró, sintiendo que le faltaba el aire. «Ella ha desviado casi 1/3 de la fortuna de mi padre». «En efecto», confirmó el duque, sentándose frente a ella, «y lo ha hecho con extraordinaria meticulosidad. De no haber sido por la investigación que iniciamos, habría sido casi imposible de detectar». Fenella levantó la mirada confundida. «Sigo sin entender por qué se tomó tantas molestias por investigar a mi madrastra antes incluso de conocerme». Un silencio tenso se instaló entre ellos. El duque parecía estar debatiendo consigo mismo sobre cuánto revelar. «Lady Margaret no es una desconocida para mí», confesó finalmente. «Su familia y la mía tienen una historia complicada. Digamos que tengo razones personales para desconfiar de los Blackwood». «¿Blackwood?», preguntó Fenella, sorprendida. «Nunca mencionó que ese fuera su apellido de soltera». «No me sorprende», respondió el duque con amargura. «Los Blackwood tienen la costumbre de ocultar su identidad cuando les conviene». Fenella percibió el resentimiento en su voz y comprendió que había mucho más en esta historia de lo que le había contado inicialmente. «Si vamos a trabajar juntos para desenmascarar a mi madrastra, creo que merezco conocer toda la verdad, su gracia». El duque la observó durante un largo momento, como evaluando si podía confiar plenamente en ella. Finalmente, asintió. «Tiene razón», reconoció. «Caminemos por los jardines. Hay cosas que prefiero no discutir entre estas paredes». Los jardines de Thornfield Hall, aunque todavía adormecidos por el invierno que se resistía a marcharse, mostraban signos de la inminente primavera. Pequeños brotes verdes comenzaban a asomar entre la tierra húmeda,
y algunos arbustos de rosas mostraban ya sus primeras hojas. El duque y Fenella caminaban lado a lado por un sendero de grava, manteniendo una distancia respetable entre ellos, pero lo suficientemente cerca como para hablar en voz baja sin ser escuchados. «Hace 8 años», comenzó el duque, «me casé con Eleanor Blackwood, la hermana menor de Margaret». Fenella no pudo ocultar su sorpresa. Lady Margaret nunca había mencionado tener una hermana, y mucho menos que ésta hubiera sido la duquesa de Thornfield. Eleanor era hermosa, encantadora y, según creía yo, sinceramente enamorada. Continuó él con la mirada perdida en sus recuerdos. Nos conocimos en Londres, durante la temporada social, y tras un breve cortejo, nos casamos. Yo tenía 23 años y ella apenas 18. Hizo una pausa antes de continuar. Los primeros meses fueron felices, o al menos eso pensaba yo. Eleanor se adaptó rápidamente a su papel como duquesa, y pronto Thornfield Hall se llenó de vida y celebraciones. Sin embargo, tras un año de matrimonio, comencé a notar ciertas irregularidades en las cuentas familiares. Pequeñas sumas de dinero desaparecían sin explicación. Se detuvieron junto a una fuente de mármol cubierta de musgo, cuyo sonido burbujeante proporcionaba una capa adicional de privacidad a su conversación. Cuando confronté a Eleanor, me juró que no sabía nada al respecto. Le creí, por supuesto. Su voz se tiñó de amargura. Fue un error. 2 años después de nuestra boda, descubrí que no solo había estado robando sistemáticamente de las arcas familiares, sino que también mantenía una relación con mi primo, James Ashwick. Juntos habían planeado arruinarme financieramente, y una vez conseguido, Eleanor solicitaría el divorcio alegando crueldad, quedándose con una generosa pensión. «Eso es terrible», murmuró Fenella, genuinamente conmovida por la traición que había sufrido el duque. «¿Qué sucedió entonces?» Los ojos grises del duque se endurecieron. Les confronté con las pruebas. Esa misma noche, Eleanor y James intentaron huir juntos. En su prisa por escapar, el carruaje en el que viajaban volcó en un tramo peligroso del camino. James murió instantáneamente. Eleanor sobrevivió 3 días, lo suficiente para confesar toda la verdad. Hizo una pausa antes de añadir, incluyendo que el plan había sido ideado por su hermana mayor, Margaret. «Dios mío». Fenella llevó una mano a sus labios. «¿Está diciendo que Lady Margaret ya intentó arruinarlo a usted antes de casarse con mi padre?» «Exactamente», confirmó el duque. «Y ahora está repitiendo el mismo patrón. Se casó con su padre, un hombre viudo y adinerado, y tras su muerte está intentando apropiarse de toda la fortuna familiar. La diferencia es que esta vez tiene un obstáculo. Usted». Fenella sintió un escalofrío recorrer su espalda. Todo comenzaba a encajar de manera aterradora. «Por eso me llamó loca y me desterró», comprendió. «No era solo por mis escritos o mi forma de ser. Necesitaba eliminarme del camino para acceder a mi herencia. Y no se detendría ahí», añadió el duque con gravedad. «Margaret Blackwood es implacable. Una vez conseguido el control legal de sus bienes, no me sorprendería que intentara asegurarse de que usted nunca pudiera reclamarlos». Las implicaciones de sus palabras flotaron entre ellos, pesadas y amenazantes. «¿Está sugiriendo que mi vida podría estar en peligro?» «Es una posibilidad que no podemos descartar», respondió él. «Por eso insistí tanto en traerla aquí, donde puedo garantizar su seguridad». Fenella asintió lentamente, procesando toda esta nueva información. Ahora entendía por qué el duque se había involucrado en su situación, más allá de la deuda con su padre. «¿Por qué no me contó todo esto desde el principio?», preguntó finalmente. «No quería abrumarla con mis propios resentimientos», admitió él, «y sinceramente no estaba seguro de poder confiar plenamente en usted. Los Blackwood son maestros del engaño. Necesitaba asegurarme de que no era como ellos». Y ahora el duque la miró directamente, con una intensidad que hizo que Fenella se sonrojara ligeramente. «Ahora sé que Charles Ashbyle crió a una hija tan honesta e íntegra como él mismo». Este cumplido, pronunciado con sinceridad absoluta, provocó una cálida sensación en el pecho de Fenella que prefirió ignorar. «Entonces, ¿cuál es nuestro siguiente paso?», preguntó, volviendo al tema principal. «Mañana asistiremos juntos al baile anual de primavera de Lord y Lady Pemberton», anunció el duque. «Será nuestra primera aparición pública como duque y su dama de compañía. La noticia de que está bajo mi protección se extenderá rápidamente y llegará a oídos de su madrastra». Fenella tragó saliva. La idea de enfrentarse a la sociedad,
que probablemente ya habría escuchado rumores sobre su supuesta locura, la aterrorizaba. ¿Está seguro de que es una buena idea?, preguntó con voz temblorosa. ¿Qué pasará si la gente cree los rumores sobre mí? Nadie se atreverá a cuestionar a alguien a quien yo he elegido personalmente como acompañante, respondió el duque con absoluta seguridad. Mi reputación puede ser intimidante, pero en este caso jugará a nuestro favor. Además, añadió con una sonrisa casi imperceptible, estoy seguro de que usted los impresionará con su inteligencia y gracia natural. Este segundo cumplido, tan inesperado como el primero, dejó a Fenela momentáneamente sin palabras. El duque que tenía ante sí era muy diferente al hombre frío y distante que la sociedad describía, y ciertamente distinto al que había conocido en su primer encuentro. «Haré mi mejor esfuerzo, su gracia», respondió finalmente. «Percival», dijo él de repente. «Disculpe». «En privado, puede llamarme Percival», aclaró. «Si vamos a ser aliados en esta empresa, creo que podemos permitirnos esa pequeña informalidad». «Entonces usted debería llamarme Fenela», respondió ella, sorprendida por su propia audacia. «Fenela», repitió él, como probando el sonido de su nombre en sus labios. «Un nombre poco común pero hermoso. Era el nombre de mi abuela materna», explicó ella. «Mi madre insistió en que me llamaran así, incluso en sus últimos momentos de vida». Una sombra de empatía cruzó el rostro habitualmente impasible del duque. «Perdió a su madre muy joven, tengo entendido». «En el parto», confirmó Fenela. «Nunca llegué a conocerla». «Lo lamento», dijo él con sinceridad. «Yo también perdí a mi madre siendo niño. Una fiebre se la llevó cuando yo tenía 8 años». Este inesperado momento de conexión creó un silencio cómodo entre ellos mientras continuaban su paseo por los jardines. Fenela se sorprendió a sí misma pensando que, bajo otras circunstancias, podría haber llegado a apreciar sinceramente la compañía del duque. Al regresar a la mansión, se encontraron con la señora Winters, quien esperaba al duque con una expresión preocupada. «Su gracia, ha llegado correspondencia urgente», anunció entregándole un sobre sellado con lacre negro. El duque lo abrió y leyó rápidamente su contenido. Su rostro se ensombreció. «¿Malas noticias?», preguntó Fenela preocupada. «Lady Margaret ha presentado formalmente una solicitud para que sea internada en el asilo de Blackmoor por comportamiento errático y peligroso», respondió él con voz contenida. «Según esto, ya ha obtenido la firma de 2 médicos que certifican su supuesta condición». El mundo pareció detenerse para Fenela. El asilo de Blackmoor era tristemente célebre por sus brutales métodos para tratar a los enfermos mentales. Muchos entraban, pocos salían, y quienes lo hacían nunca volvían a ser los mismos. «No permitiré que eso suceda», declaró el duque con fiereza, tomando sus manos entre las suyas. «Le doy mi palabra de honor, Fenela. Mientras esté bajo mi protección, nadie podrá tocarla». Por primera vez desde que había dejado su hogar, Fenela sintió que las lágrimas acudían a sus ojos. No eran lágrimas de miedo o desesperación, sino de alivio al saber que no estaba sola en esta batalla. «Gracias, Percival», susurró permitiéndose por primera vez usar su nombre. Lo que ninguno de los dos sabía era que en ese preciso instante estaban siendo observados desde una de las ventanas superiores de la mansión por una figura oculta entre las cortinas, cuyos ojos brillaban con una mezcla de curiosidad y algo más complejo que ninguno de los dos podría haber imaginado. La noche del baile de los Pemberton llegó más rápido de lo que Fenela hubiera deseado. Mientras Marta ajustaba los últimos detalles de su vestido, un exquisito modelo de seda azul medianoche, con discretos bordados plateados, Fenela no podía evitar que sus manos temblaran ligeramente. «Está absolutamente deslumbrante, señorita», comentó la doncella con sincera admiración. «Será la mujer más hermosa del baile sin duda alguna». Fenela observó su reflejo en el espejo de cuerpo entero. El vestido, uno de los más elegantes del guardarropa de la difunta duquesa, pero adaptado apresuradamente a su figura, realzaba el color de sus ojos y el tono cobrizo de su cabello, que Marta había recogido en un sofisticado peinado adornado con pequeñas horquillas de plata. «Gracias, Marta», respondió intentando sonreír a pesar de su nerviosismo. «Solo espero no decepcionar al duque». Un suave golpe en la puerta interrumpió la conversación. La señora Winters entró con expresión solemne. «Su gracia la espera en el vestíbulo principal, señorita Ashbale», anunció. «El carruaje está listo». Con un último vistazo a su reflejo y una profunda respiración para calmar sus nervios,
Fenella descendió por la gran escalera de mármol. El duque la esperaba al pie de la misma, magnífico en su traje de gala negro con chaleco gris plata, que casualmente o no, combinaba perfectamente con el azul de su vestido. Al verla bajar, Percival Ashwick se quedó momentáneamente sin palabras, una reacción tan inusual en él que la señora Winters, quien lo conocía desde hacía décadas, arqueó una ceja con sorpresa. «Fenella», dijo finalmente, ofreciéndole su mano para ayudarla a descender los últimos escalones. «Está resplandeciente». «Gracias, Sugré». Percival se corrigió rápidamente, consciente de que la señora Winters los observaba. «Espero estar a la altura de las circunstancias». El duque le ofreció su brazo con una sonrisa tranquilizadora. «No tengo la menor duda de que lo estará». El trayecto hasta la mansión de los Pemberton transcurrió en relativo silencio, cada uno sumido en sus propios pensamientos. Cuando finalmente llegaron, Fenella pudo ver que decenas de carruajes ya se alineaban en la entrada y las luces de cientos de velas iluminaban los ventanales de la propiedad. «Recuerde», dijo el duque en voz baja mientras descendían del carruaje, «manténgase cerca de mí en todo momento. No responda a provocaciones ni rumores. Su presencia aquí, a mi lado, será suficiente para acallar las peores habladurías». Fenella asintió, aferrándose con más fuerza al brazo del duque mientras avanzaban hacia la entrada. El mayordomo de los Pemberton anunció su llegada con voz potente. «Su Gracia, el duque de Thornfield y la señorita Fenella Ashbale». Un silencio momentáneo se extendió por el salón de baile, seguido inmediatamente por un crescendo de murmullos. Todas las miradas se dirigieron hacia ellos mientras descendían por la escalinata que conducía al salón principal. Fenella podía sentir el peso de cada mirada, pero se obligó a mantener la cabeza alta y una leve sonrisa en los labios, tal como el duque le había aconsejado. Lady Pemberton, una mujer regordeta de unos 50 años, conocida por su naturaleza afable, se apresuró a recibirlos con evidente curiosidad. «Su Gracia, qué placer tenerlo entre nosotros», saludó con una reverencia. «Y señorita Ashbel, bienvenida. Debo confesar que su presencia es una sorpresa encantadora». «Lady Pemberton», respondió el duque con una inclinación de cabeza. «La señorita Ashbale ha tenido la amabilidad de aceptar el puesto de mi dama de compañía. Su asistencia y consejos me han resultado invaluables estas últimas semanas». La expresión de Lady Pemberton se iluminó con interés genuino. «¡Qué maravillosa noticia! Debo decir, querida», añadió dirigiéndose a Fenella, «que hemos escuchado los rumores más absurdos sobre usted. Qué alivio comprobar que son completamente infundados. Los rumores suelen ser como el humo, milady», respondió Fenella con calma. «Se disipan al primer soplo de la verdad». Lady Pemberton rió encantada ante la respuesta. «Perfectamente dicho. Ahora, permítanme presentarlos a algunos de nuestros invitados». La siguiente hora transcurrió en un torbellino de presentaciones y conversaciones. Para sorpresa de Fenella, la mayoría de los asistentes la recibieron con amabilidad, especialmente después de observar cómo el duque, conocido por su difícil carácter, la trataba con evidente respeto. Si alguno había creído los rumores sobre su supuesta locura, la visión de Fenella conversando con inteligencia y decoro sobre literatura, música y arte rápidamente disipaba tales nociones. El momento que Fenella más temía llegó cuando la orquesta comenzó a tocar un vals. El duque se volvió hacia ella con expresión indescifrable. «¿Me concedería este baile, señorita Ashbel?» El corazón de Fenella dio un vuelco. No habían discutido la posibilidad de bailar juntos y por un instante se preguntó si esto formaba parte de su plan o si era un impulso genuino. «Será un honor, Su Gracia», respondió, colocando su mano enguantada sobre la de él. Mientras se dirigían al centro de la pista, los demás bailarines se apartaron ligeramente, creando un espacio para ellos. El duque de Thornfield rara vez bailaba, y el hecho de que hubiera elegido a Fenella como pareja era, sin duda, el acontecimiento de la noche. «Todos nos observan», susurró Fenella, nerviosa, mientras él colocaba una mano en su cintura. «Deje que miren», respondió él con un brillo en sus ojos grises que ella no había visto antes. «Esta noche estamos reescribiendo su historia, Fenella». Y con esas palabras comenzaron a moverse al compás de la música. Fenella había temido que sus limitadas lecciones de baile no fueran suficientes para seguir a alguien tan elegante como el duque, pero para su sorpresa, bailar con él resultaba sorprendentemente natural. Sus pasos se sincronizaron perfectamente,
como si llevaran años practicando juntos, y pronto se encontró disfrutando genuinamente del momento, olvidando por completo que estaban siendo observados. «Parece que nuestra estrategia está funcionando», comentó el duque tras una especialmente elegante vuelta. Lady Harrington acaba de comentarle a su esposo que cualquier rumor sobre su inestabilidad debe ser una completa patraña. Fenella no pudo contener una pequeña risa. «¿Cómo puede oír lo que dicen con toda esta música? Años de práctica», respondió él con una sonrisa cómplice. «En la alta sociedad, la información es poder, y yo he aprendido a recopilarla incluso en las circunstancias más ruidosas». La música estaba llegando a su fin cuando un murmullo de sorpresa recorrió el salón. Fenella, aún en brazos del duque, siguió la dirección de las miradas y sintió que se le helaba la sangre. Lady Margaret Ashbel acababa de entrar en el salón, magnífica en un vestido negro y dorado que contrastaba dramáticamente con su pelo rubio recogido en un elaborado peinado. «No me dijo que ella estaría aquí», susurró Fenella tensándose involuntariamente. «No lo sabía», respondió el duque en voz baja, «pero quizás sea mejor así. Acabemos con esto de una vez por todas». Cuando la música terminó, el duque la condujo con determinación hacia donde Lady Margaret conversaba con Lord Pemberton. Al ver aproximarse a Fenella del brazo del duque, el rostro de la madrastra palideció visiblemente. «Lady Margaret», saludó el duque con fría cortesía. «Qué sorpresa encontrarla aquí». «Su gracia», respondió ella, recuperando rápidamente la compostura. «Veo que ha encontrado a mi hijastra. Estábamos muy preocupados por ella». «¿De verdad?», respondió el duque con sarcasmo apenas velado. «Tan preocupados que solicitó su internamiento en Blackmoor por supuesta locura». Un silencio incómodo cayó sobre el pequeño grupo. Lord Pemberton, claramente incómodo, murmuró una excusa y se alejó discretamente. «No sé a qué se refiere, su gracia», replicó Lady Margaret, aunque el ligero temblor en su voz la delataba. «Solo buscaba lo mejor para la salud de Fenella, lo mejor para sus finanzas, querrá decir», intervino Fenella, encontrando una valentía que no sabía que poseía, al igual que hizo con la herencia de su hermana Eleanor. El nombre de Eleanor pareció golpear a Lady Margaret como una bofetada física. Sus ojos se abrieron con alarma, moviéndose rápidamente del rostro de Fenella al del duque. «No sé de qué está hablando esta pobre chica», balbuceó. «Claramente su condición ha empeorado». El duque extrajo un sobre de su chaqueta y se lo entregó a Lady Margaret. «En este sobre encontrará copias de todas las transacciones fraudulentas que ha realizado con la fortuna de los Ashbale, junto con testimonios de los médicos que sobornó para declarar a Fenella mentalmente inestable», explicó con voz calmada pero implacable. «Los originales están en manos de las autoridades en este momento. Le sugiero que abandone Lancaster antes del amanecer si no desea enfrentarse a un juicio público». Lady Margaret abrió el sobre con manos temblorosas y revisó brevemente su contenido. Su rostro, ya pálido, adquirió un tono ceniciento. Esto es un ultraje», murmuró, pero sin la convicción que había mostrado momentos antes. «Lo que es un ultraje es que intentara robar la herencia de una joven inocente y destruir su reputación», respondió el duque. «Ahora, si me disculpa, la señorita Ashbale y yo tenemos un baile que disfrutar». Sin esperar respuesta, el duque condujo a Fenella de vuelta a la pista de baile, dejando a Lady Margaret sosteniendo el sobre con las pruebas de sus crímenes completamente derrotada. Mientras comenzaban a bailar nuevamente, Fenella sintió una mezcla de alivio, vindicación y, sorprendentemente, compasión por la mujer que tanto daño había intentado causarle. «¿Qué pasará ahora?», preguntó en voz baja. «Si tiene algo de sentido común, tomará el primer barco hacia el continente», respondió el duque. «Las pruebas son irrefutables. Si decide quedarse y enfrentar un juicio, pasará los próximos años en prisión. ¿Y yo, qué será de mí?». El duque la miró con una intensidad que hizo que su corazón se acelerara. «Eso, querida Fenella, depende enteramente de usted», respondió con suavidad. «Su reputación está restaurada, su herencia asegurada. Podría regresar a su hogar en Lancaster, viajar por Europa. ¿O?», preguntó ella, cuando él hizo una pausa. «¿O podría considerar quedarse en Thornfield Hall, no como mi dama de compañía, sino como…». La música se detuvo, interrumpiendo sus palabras. A su alrededor, las parejas aplaudían a los músicos, pero Fenella y el duque permanecían inmóviles,
mirándose a los ojos, ajenos al mundo que los rodeaba. ¿Cómo qué, Percival?, preguntó Fenella finalmente, atreviéndose a usar su nombre en público por primera vez. En lugar de responder con palabras, el duque tomó su mano y la condujo hacia uno de los balcones que daban a los jardines iluminados por la luz de la luna. Una vez a solas, se volvió hacia ella. Estos días juntos me han mostrado una parte de la vida que creí perdida para siempre, confesó, su habitual reserva completamente abandonada. Después de Eleanor, juré que nunca volvería a confiar en una mujer, que nunca volvería a exponer mi corazón. Pero usted, Fenella Ashvale, ha demolido esas promesas sin siquiera intentarlo. Fenella contuvo la respiración, apenas atreviéndose a creer lo que estaba escuchando. Lo que intento decir torpemente, continuó él tomando sus manos entre las suyas, es que me he enamorado de usted, de su inteligencia, su coraje, su bondad. Si me lo permite, me gustaría cortejada formalmente, con la esperanza de que algún día considere convertirse en mi duquesa. Las lágrimas acudieron a los ojos de Fenella, pero por primera vez en mucho tiempo eran lágrimas de felicidad. No necesito tiempo para considerarlo, respondió con voz temblorosa. Estos días a su lado me han mostrado al hombre detrás de los rumores, al hombre que mi corazón ya ha elegido amar. La sonrisa que iluminó el rostro habitualmente severo del duque transformó por completo sus facciones, revelando al hombre que muy pocos habían tenido el privilegio de conocer. Fenella Ashvale, murmuró, inclinándose lentamente hacia ella, ha hecho de mí el hombre más afortunado de Inglaterra. Sus labios se encontraron en un beso dulce y tierno, sellando una promesa que ninguna conspiración, ningún rumor, ninguna sombra del pasado podría jamás romper. En las semanas siguientes, Lady Margaret efectivamente huyó al continente, escapando del escándalo y la justicia. La fortuna de los Ashvale fue completamente restaurada y aumentada considerablemente cuando Fenella, ahora reconocida como una mujer de negocios sorprendentemente astuta, unió fuerzas con su prometido para crear uno de los emporios comerciales más prósperos del norte de Inglaterra. 6 meses después, la Catedral de Lancaster fue testigo de la boda entre el duque de Thornfield y Fenella Ashvale, un evento que la sociedad describió como el romance del siglo. Y aunque los rumores sobre el pasado misterioso del duque nunca desaparecieron por completo, fueron gradualmente reemplazados por historias sobre la extraordinaria asociación entre el duque y su brillante esposa, cuyo amor transformó no solo sus vidas, sino las de todos quienes tuvieron el privilegio de conocerlos. Thornfield Hall, una vez sombrío y cargado de secretos, se convirtió en un hogar lleno de luz, risas y con el tiempo, el alboroto de pequeños pies corriendo por sus pasillos. Y cada noche, antes de dormir, el duque de Thornfield agradecía en silencio el día en que encontró a Fenella Ashvale en aquel cruce de caminos, bajo la lluvia, comenzando la historia que cambiaría sus vidas para siempre.